Uno. Buenas tardes a todos. Ya tenía ganas ya de conectarme de nuevo con Mireia. Ayer estábamos hablando con ella sobre muchas cosas que tienen que ver con Venezuela y con las constelaciones familiares y todo ese condicionamiento que son el, el hablar de Venezuela, de esos cambios inconscientes que tiene la mente, ¿no? Y por eso quería hoy de nuevo invitar a Mireia que nos hable un poquito de esta de esta nueva aventura, ¿no? Que es conectarse con personas o escritores, no solo que trabajan las terapias, sino también trabajan pues ese cambio. Mireia, ¿cómo estás? Bien, Bienvenida. bien. Y de nuevo conectada. Hoy estaba mirando tus fotos de Instagram y el Ok. mensaje que transmites es algo que tiene que ver mucho con tu personalidad, ¿no? Si me quieres contar un poquito qué significado tiene para ti ese nuevo día o esa nueva oportunidad en Venezuela. Y da pasa por verlo todo de otra manera. Bueno, lo que estamos viendo es una proyección, es un espejo, es un reflejo de lo que está en nuestro interior, en nuestro programa, en la manera como lo interpretamos. Entonces, cuando cambiamos la manera de verlo, por supuesto, entonces se abren posibilidades que antes estaban cerradas. Uh-huh. Entonces, el hacerme la pregunta si puedo ver esto de otra manera puede ayudar. O sea, entonces quizás te surja otra manera de ver la misma situación y abre nuevas posibilidades para ti. Es un Y poco así la aparte vida. también, uno de los cambios que yo percibo mucho, ¿no? Es que tú trabajaste uh, el Chertol, que te gusta mucho, y también tocas un tema que te acuerdas cuando nos conectábamos cuando comenzamos las conferencias, el curso de milagros, ¿no? Y yo sé que trabajas tú, o has trabajado mucho el curso de milagros, ¿no? Que fue una de las partes que a mí me costaba muchísimo, el llegar a entender. Yo creo que hay mucha gente que toma el curso de milagros y toma pues todo ese concepto, ¿no? De pensar el curso de milagros es algo de Dios, es algo del Altísimo, ¿no? Yo creo que yo aprendí algo de ti durante todo Ujú. este tiempo del curso de milagros, que tú también lo pones cuando tocas temas sobre Chartol y tú mezclas como tienes muchos puntos de vista, ¿no? Cuando tocas ese tipo de cosas, ¿no? Sí, de hecho yo logré entender el curso de milagro después que me leí los libros de Chartol. Uh-huh. Es voltear toda nuestra lógica de pensamiento, entonces por eso no es fácil si tenemos muy rígido nuestro sistema de pensamiento. Uh-huh. Entonces, la manera de leer el curso es como si estás haciendo, o la que a mí me ayudó, información nueva y ver la lógica que hay en el libro. Entonces, permitirme la flexibilidad de ir rompiendo con esa lógica que yo tenía. Y eso es lo que lleva para mí el libro. O sea, es cambiar, invertir todo como yo creía que eran las cosas. O sea, yo pensaba que lo material, lo concreto era lo real y que lo concreto era lo que existía y con lo que yo contaba y que determinaba mi situación. Y el curso Milagro, pues, lo invierte por completo. Entonces, por eso no es fácil entenderlo. Porque el curso de milagros se puede mezclar también con las constelaciones familiares, me refiero. Dentro de tu experiencia de terapeuta con constelaciones familiares, ¿qué tipo de cosas has aprendido con los pacientes o qué tipo de cosas le puedes transmitir a la gente dentro del espacio que es las constelaciones familiares, la Dígame terapia, ahora perdón? a las constelaciones familiares. Ujú, ujú.
Las constelaciones familiares buscan donde yo puedo estar atado por lealtades o por amor ciego con mis antepasados y esas lealtades me impiden el fluir y el desplegar por completo mi vida. Entonces es una manera de sacar a la luz esas lealtades y ese amor ciego. Verlas para entonces al mismo tiempo la constelación nos conduce a soltar esas lealtades y quedar disponible a lo que a lo que tú eres en realidad. No estar mirando y ser Y cuando una persona descubre o, o encuentra, ¿no?, ese tipo de condicionamientos que tienen los padres y todo eso, ¿qué tipo de reacciones has tenido con los pacientes? ¿Qué tipo de situaciones? Porque yo creo que cuando trabajas la terapia y trabajas todo este tipo de cosas, se mueven cosas en las personas, ¿no? ¿Qué tipo de, ajá, qué tipo de cosas has experimentado con los pacientes que has tratado? bueno, es comprender, es mirar, es entender y por supuesto es un trabajo, siempre digo que es como un lazo, porque llegas a la raíz de ese pensamiento errado, si me voy con la terminología del curso de milagro, Ujú. y te cambia la perspectiva, lo que comentábamos antes. Ya no puedes ver la situación de la misma manera como la veías y al no verla de la misma manera, pues tu, tu realidad cambia. Para Y eso sanar, Mireia, para sanar hay que experimentar dolor, las constelaciones familiares. no es que hay que experimentar dolor, no es como que un deber ser, es que si hay un dolor que no fue experimentado o no fue visto, pues va a salir a la luz, porque si no ese dolor es el que te tiene atado. Ujú. Okay. ¿Cuál es la experiencia Conocer que mayor has tenido? la ¿Cuál es la experiencia. mayor experiencia que has tenido en el sentido de, no sé, yo sé que las constelaciones familiares trabajan tanto las personas que están en pareja, que tienen conflictos familiares, que tienen conflictos de trabajo? ¿Cuál es la mayor experiencia o cuál es las personas que más has tenido experiencias? ¿Qué tipo de mensaje o qué tipo de, de experiencia has tenido más fuerte dentro de las constelaciones? O las personas que han tenido contigo una terapia, ¿cuál fueron las que más te han tocado? O las que le más tocado a ellos, más bien. Porque tú como terapeuta no puedes decirle, no, o sea, no, eres como un espejo, ¿no? O sea, Como tú una antena sueltas también. exactamente. Ajá. Ujú. Sí. Eso, el mirar detrás de ese acto malo, lo que hay es amor. Y cómo eso entonces yo me puedo estar enfermando, yo puedo estar fracasando, yo puedo estar en una eterna lucha, yo puedo estar muriendo, puedo estar enfermo Ujú. por amor. Eso pues no le sirve a nadie. Esa liberación, ese mirar, ese amor, pues mueve y mueve mucho el proceso que ha ido surgiendo en mi propia experiencia luego de las constelaciones o de la neuroliberación también, como las personas luego de pasar por esos momentos y mirarlo, pues consiguen vivir experiencias de mucha paz, de integración, de fusión, de conexión, eh, donde la verdad de la que habla el curso de milagro y no estamos entonces eh, enganchados solo en la ilusión. Entonces en las sesiones, sobre todo en las particulares, pues esas experiencias surgen, entonces mueven mucho a las personas y por supuesto a mí pues como ser canal de eso pues es algo que siento que es un regalo poder ser el canal de eso
este, poder tener experiencias de ver cómo personas, parejas que de repente pasan por y a explorar y cómo ese proceso se va transformando, ver cómo realmente los patrones se repiten y cómo sale a la luz y es obvio que pues un poco las compresiones de Bert Hellinger de esos patrones y esas lealtades y que la persona misma pues las vaya viendo, cómo estoy repitiendo pues quizás la historia de mi mamá, de mi abuela, de mi bisabuela de abuso o de ser incapaz de amar, cómo por lo general el que es acusado del malo no es el malo de la película. Pues todas esas cosas mueven y me emociona mucho pues ver también pues, Es curioso, ¿no? Porque comentas lo que cosas de los antepasados, ¿no? Eh, y estábamos hablando antes por Skype sobre el tema de las personas que fuman, ¿no? Y siempre me quedaré con esa frase tuya, ¿no? Una persona que fuma muchas veces recuerda el patronaje de un padre o de una más bien de un padre, ¿no? Si quieres contar un poquito eso o otra experiencia que tú tengas sobre eso. Bueno, constelaciones y a mí en lo personal no me gusta sacar como que fumar significa tal cosa, ¿no? Sin embargo, las adicciones eh, pueden ser el alcoholismo, Ujú. el hijo busca tomar al padre mediante ese alcohol o esa adicción lo está tomando. Entonces, mientras más la madre está rechazando al padre, el hijo se va a parecer más al padre por amor a Ujú. su papá. Eso es la que es la lealtad y el amor ciego, aunque el hijo pues verbalice la rabia de la madre diciendo que no lo quiere, que no le importa, que él nunca va a ser como él, y sin embargo, pues, eh, aquí en Venezuela tenemos mucho el abandono, viene pues de nuestra propia historia, fuimos colonizados por hombres, no por familias, como el caso de Estados Unidos, y entonces la Ujú. figura maternal asumió y pretendió ocupar ese vacío y el padre queda excluido. Y entonces la mujer excluye al hombre. Entonces es lo que de alguna manera se busca, ese papá protector. eh, Estemos viviendo lo que estamos viviendo porque estuvimos como venezolanos en común buscando a alguien que nos proteja y nos dé el sustento y no pararme yo en mis propios pies y darme mi propio sustento por esa ausencia del padre, ¿no? Entonces es hora de excluir a ese excluido y reconocer a esos hombres que hicieron lo que tenían que hacer y es una visión que rompe muchos paradigmas porque pues las mujeres suelen decir yo fui papá y mamá y resulta que eso es imposible, o sea, si eres Y por ejemplo, mamá, una persona que haya perdido a los padres, por ejemplo, ¿qué tipo de situaciones puede vivir en una constelación familiar? Un ejemplo. que haya perdido los padres de qué manera. Por ejemplo, una persona que tenga solo un padre, ¿no? Yo me Es que imagino no que puedes tendrá. tener solo un padre. Tú tienes tus dos padres. Es imposible que alguien exista con un solo padre. Aunque no Ujú, lo conozcan, aunque haya sido producto de una noche de copas. Tienes dos ujú, padres. ujú. Porque muchas veces también Y eso es reaccionamos lo que a través del condicionamiento que nos ponen los padres, ¿no? Y muchas veces no despertamos en ese momento para darnos cuenta, ¿no? O sea, yo lo que he notado mucho en las personas, no sé si lo que comentarán las personas que están ahora en directo, que muchas veces estamos en ese momento, ¿no? Que estamos
condicionados mucho por lo que nos digan nuestros padres. Hacemos cosas que nuestros padres nos dijeron, mira, tienes que hacer esto para ser mejor en esto y tienes que estudiar tal cosa, ¿no? Y cuando luego vas a una terapia, ¿no? Se despierta algo ahí y hay como un conflicto interno, ¿no? No sé si te pasó con una persona, algún paciente que tuvieras. ¿Un conflicto interno en qué sentido? El conflicto interno de eso, de darse cuenta, ¿no? De estar tan condicionado a un sistema que puede ser familiar, que el desmontar ese patrón, de repente hay un cambio interno, hay un despertar. De Surge, eso se trata. surge ese miedo que de repente tus padres o tu madre o tu padre o alguien muy cercano a ti te haya metido ese miedo de no poder hacer ese cambio. El despertar de constelaciones familiares puede ser como un movimiento muy fuerte, me refiero tanto al corazón como de la mente, como de las propias emociones, ¿no? Yo te lo comento porque el día que yo Fíjate. estuve... Ujú. Sí, sí, Ajá, ¿me lo comentas? sí, te comentaba porque el día que yo estuve, por ejemplo, en México, en el centro de Bergelinger, fue curioso, ¿no? Porque la energía que se siente en una constelación es tan fuerte que a veces la gente no se da cuenta, piensa que es toda una pantomima, ¿no? Y yo como que quiero cambiar un poquito ese paradigma de, no, constelaciones familiares es algo que es como un teatro, no, pero el teatro se siente, ¿no? Que es lo que No te es decía yo, exacto. O sea, la energía, yo te cuento por mi propia experiencia que yo tuve, ¿no? Estaba en México, estaba en el centro de Bergelinger y la señora estaba con un libro, con el curso de milagros. Y de repente, en ese momento, hicieron como una rueda, y esa rueda, pues estaba un grupo de personas. Entonces se conectaron con esa energía, ¿no? Entonces la terapeuta le dijo, bueno, ¿quién quiere constelar? Y en ese momento de constelar, ¿no? Empezó, la persona eligió a una persona para decir, bueno, esta va a ser mi padre o este va a ser mi tal, por la energía que se movía en ese momento, ¿no? Que fue muy fuerte eso. Y entonces imagínate, o sea, una persona que la primera vez que asiste a una terapia que yo te comentaba en su momento que por Skype pensabas que no se podían hacer, que tú las pudieras hacer, ¿no? Algo que se puede hacer presencial, que la gente piensa, no, es que las cosas presenciales no se pueden hacer por internet. Depende de cómo la hagas y depende también al grupo de personas que lo hagas, ¿no? sí. Y Sí, entonces yo... Ujú. ajá. Sí, dime. Eh, Eso que comentas en relación al teatro me da la oportunidad de diferenciar lo que es psicodrama de lo que es Ujú, constelaciones familiares. O sea, el ujú, psicodrama existía antes y en la dramatización surgen las proyecciones y nosotros íbamos mostrando y aprovechándonos de esas proyecciones para que la persona hiciera conciencia de sus propios conflictos y cómo él estaba metido allí este, jugando con ese psicodrama. O sea, como que el psicodrama pasaba a ser como una representación, como lo dije antes, todo lo que está afuera termina siendo una representación de lo que está dentro. En el caso de las constelaciones familiares no se hace una dramatización, o sea, ujú, simplemente las personas que pasan a representar sienten como verdaderas personas que están en información en relación a quién representan, pues mucho mejor, porque ujú, el trabajo va a sacar a la luz, es como si hiciéramos una radiografía donde sacamos qué es lo que está debajo del síntoma que está trayendo la persona. Y al mismo tiempo, luego de sacar a la luz eso que está, de donde viene ese síntoma, también nos conduce a la reconciliación y a la liberación de esas lealtades y de ese amor ciego. Entonces, eso es ujú, una diferencia. El otro punto es la diferencia entre el condicionamiento porque me lo dijo mi papá y mi mamá o porque yo modelé a mi papá y mi mamá
a las lealtades, donde son lealtades con alguien que quizás ni siquiera supe que existía. Un tío que está allá en Italia que ni siquiera supe que nació. Claro. Personas en su Ujú. sistema familiar que han tenido destinos fuertes o que han sido excluidos, entonces alguien en las nuevas generaciones lo va a traer y lo va a representar de manera inconsciente porque esa alma familiar no tolera la exclusión de ningún integrante del sistema familiar. Entonces es muy diferente el condicionamiento porque mi papá era de tal forma o me hizo tal cosa y yo aprendí a responder ante esa situación de tal manera y salgo ahora en mi vida actual a responder de la que es lo que ocurre porque es un condicionamiento que hablar de una lealtad con alguien que yo no he visto nunca. Esa es Ujú. una de las diferencias de los dos trabajos. Entonces, con las constelaciones trabajamos lo que tiene que ver con las lealtades, con lo que ocurrió allá atrás, con las implicaciones que puedo tener con mi sistema familiar, con mis padres, mis abuelos, mis tíos. Entonces, preguntémonos eso, ¿cuál es el drama de mi familia? ¿Por quién estoy luchando ahora? ¿A quién es su puente? ¿Quién lo vivió allá atrás en tu historia? ¿Quién sufrió por una situación parecida? ¿O quién está padeciendo lo que tú padeces ahora? ¿O quién padeció allá atrás lo que tú estás padeciendo ahora? Entonces, son preguntas que pueden abrir puerticas a mirar lo que estamos viviendo de una manera diferente. Porque lo otro que me gusta hacer mucho énfasis es sacar a las personas del victimismo, de es culpa de otro el que yo estoy donde estoy. Es responsabilidad tuya. Ahora, tú eres inocente que lo estás haciendo de manera inconsciente, por lealtades que tienen que ver con la historia que vivimos, en nuestra familia, en nuestros antepasados y hasta biológicamente. Seguimos respondiendo como los animalitos de donde venimos. Nuestra biología viene de allí. Entonces estamos llamando ahora es a abrir la conciencia para poder trascender esos programas. Ahora, ahí es donde podemos pasar por el dolor que tú hablaste antes. Ujú. Porque lo que voy a ver quizás no lo quería ver o es doloroso verlo, pero es el trabajo, es reconocer lo que es y entonces poder ir siendo más consciente para poder elegir la respuesta. Es todo un trabajo. Se dice fácil, pero no lo es. Sin embargo, las constelaciones, la neuroliberación, o sea, muchas técnicas que son herramientas, que son recursos, que son maneras de empezar a mirar esos programas, eso que no ha sido visto y desbloquearnos. Pero es un trabajo continuo, es un trabajo de hacer conciencia para que hasta nuestra neurología vaya cambiando. Ujú. ¿Tú qué crees, tú que de las personas que has tratado, muchas veces has tratado con personas incluso hasta de Estados Unidos, ¿no? En terapia, ¿no? Mira ya por Skype, que es lo que me sorprende, ¿no? Sí, sí, sobre todo Estados Unidos. Ujú. Por ahí nos saludan de Chicago, de México. Sergio, Sí, hola, Susi, es, Iris. Si queréis es, hacer una pregunta, podéis hacerla a la gente que estéis ahora en directo. Estamos en directo, podéis hacer la pregunta. Mientras estamos aquí charlando un poquito con Mireia. Eh, muchos ya sabéis que Mireia tiene un libro, que es el libro que os puse antes la imagen, que es este que os estoy poniendo ahora, Un camino hacia la reconciliación. Y es un libro que yo cuando lo leí me movió mucho por dentro. Me movió porque yo creo que todos los que trabajamos en terapia y toda la gente que se adentra dentro del crecimiento humano y crecimiento personal, siempre entramos en una terapia, os lo comentaba yo a Mireia, para sanar algo dentro de nosotros. Siempre las personas que estamos en esta página, inconscientemente estamos o nos gusta algo
porque realmente hay algo en nosotros que tenemos que sanar. A veces no nos damos cuenta, no somos conscientes de lo que no vemos en nosotros, ¿no? Hasta que nos damos cuenta de los, como comentaba a Mireia, ¿no? De esos patrones que a veces no solo viene de la familia, sino de nuestros antepasados, ¿no? En la anterior charla que tenemos que había hecho con Mireia, lo tenemos en YouTube y lo tiene también Mireia en su canal, es curioso, ¿no? Porque entre esos círculos que puede ser la familia, el trabajo y todo, se crea como muchos condicionamientos, ¿no? No solo en las relaciones de pareja, sino en el trabajo, que eso también, yo creo que Mireia, más de una terapia has dado a gente que le cuesta enfocarse o tener esa limitación, ¿no? Ese miedo de emprender el vuelo, ¿no? De descubrir ese potencial que está ahí dentro de ellos, pero el miedo de enfrentarse a lo desconocido produce temor, ¿no? No sé si qué opinas eso sobre un poco desde tu punto de vista tanto de constelaciones como de neuroliberación, ¿no? Sí, o sea, el miedo puede venir de allí, de lealtades, o sea, y el fracaso puede venir de lealtades. Si en mi familia mucho carencia, o hubo estafas, o alguien murió de manera trágica, todas esas cosas pues repercuten en lo que yo esté viviendo en este momento. Ahora, en la constelación será donde eso sale a la luz y tú lo puedes mirar. En relación a los condicionamientos, yo diría que es al revés, o sea, ya estamos condicionados, venimos condicionados y el trabajo es hacer conciencia para salir del condicionamiento. Y el miedo a la larga, cuando uno profundiza y mira más allá, ese miedo a lo desconocido es miedo a ti mismo, o sea, al final el miedo es el miedo que no he visto. Entonces, por eso cuando hacemos ese trabajo vamos perdiendo el miedo. Y es un día a día porque cada quien tendrá más o menos miedo, pero no es evitando el miedo que lo voy a trascender, no es diciendo no tengo miedo y yo salgo y no tengo miedo, porque lo estás negando, es reconocer que tengo el miedo, permitir ese miedo ser, dejarlo ser, observándolo, y eso es lo que hace que ese miedo ya, es como que atravesé el túnel y ya pasó. Entonces lo transito. Y eso es lo que me va a liberar del miedo. Entonces es vivir muy conscientemente de lo que estoy sintiendo sin juzgarlo. De todas las técnicas que yo trabajo, siento que la esencia y lo que comparten todas es este observador neutro. Por ahí nos comenta Verónica que va a hacer un taller de constelaciones. ¿Qué le recomiendas para una persona que quiere experimentar o no haya experimentado las constelaciones familiares? ¿Qué le recomiendas ahí a Verónica? Bueno, simplemente que vaya y se entregue a la experiencia. O sea, siento que la constelación comienza antes de que tomes la decisión. Quizás no es casualidad que estés escuchando esta conversación. Y nada, que vaya abierta y a exponerse a la experiencia que va a ser muy sanadora. Uh-huh. O sea que, Mireia, ¿te acuerdas aquella vez que te he comentado yo? Me querías tú invitarme a que yo hiciera una constelación. ¿Te acuerdas si te acuerdas aquel día, ¿no? Hace años, Que cuando nos sí, claro. conocimos. Ajá, no, pero no, Mireia, no. No, no. Yo la verdad que por ahora ya con lo que tengo ya, No, no, por aquí nos comenta, por aquí nos comenta María Eugenia que para mí fue una experiencia más impresionante de mi vida, inexplicable. así es, María Eugenia. ¿No? Es Ujú, impresionante, es impactante y no se puede explicar. Hay que ujú, vivirlo. No es la mejor manera de enganchar a alguien para que venga, pero es así. ujú. Gracias por tu comentario. Mireia,
¿qué opinas? A ver, vamos a hacer un poquito de la vida hacia atrás, porque estamos ahora como recordando cosas del pasado, ¿no? Que cuando nos conocimos y cuando trabajamos juntos, volvimos de nuevo a estar aquí conectados, ¿no? ¿Qué experiencias recuerdas de la primera vez que hiciste una constelación por internet? ¿Qué experiencias? ¿Qué tipo de recuerdos te pasaron por la cabeza? Mira, muy vívida esa experiencia y está grabada, la pueden escuchar en YouTube, mi canal de YouTube está la conferencia La relación de pareja y las constelaciones familiares pedidas, o sea, fue hecha a solicitud de Miguel, o sea que se lo agradecemos a él. Y no era la primera vez que en las actividades que teníamos por internet me preguntaban si se podían hacer las constelaciones por internet y a mí me parecía que eso no era posible y no solo yo, sino como que poniendo la voz de lo que podrían decir otros consteladores de cómo yo iba a estar haciendo constelaciones por internet. ¿No? En el momento que se me vuelve a pedir en la conferencia y yo estaba muy metida en ese momento, como lo estoy otra vez en este momento con el curso de milagro. Y recuerdo que cuando se me pedía, yo lo que pensé fue, si el tiempo y el espacio no existen, ¿por qué no la puedo hacer por internet? Y entonces, bueno, me presté, me puse al servicio y Fluiste. que ocurrió y ha sido, verdad, una experiencia con la que me ha contactado muchas personas que quedan pues, sorprendidos con lo que allí surgió. Yo ni siquiera, no es la manera que trabajo ahora sin ver a las personas. En esa ocasión yo no estaba viendo a la persona que estaba postelando, porque es demasiado exigirme a mí misma, ni siquiera ver a la persona que sea nada más como mi percepción y lo que la persona me vaya diciendo para poderme acompañar en el proceso. Y aparte, yo creo que con las constelaciones familiares pasa mucho eso, ¿no? Se te abre mucho la intuición, ¿no? Al descubrir. Yo te lo comento por la experiencia que te comentaba antes, ¿no? Esa experiencia de descubrir esa energía que a lo mejor la puedes a lo mejor conseguir o reactivar, ¿no? Con el Reiki, pero también a través de esa energía que se produce en una constelación. Y es algo que por ahí comenta María Eugenia, que sacamos todo lo que teníamos dentro y no sabíamos, ¿no? Más que la experiencia, yo te lo digo por lo que yo he vivido, ¿no? O sea, mi experiencia de estar en una constelación familiar en México y sí me movió mucho. O sea, yo Ok, te lo fíjate lo comentaba a que ti, pasa. Mireia. Yo no Ajá. enfoco y mi abordaje no es mucho a un trabajo energético, no lo veo y de hecho a diferencia de Gestal y otras técnicas con las que yo trabajaba antes, no es la emoción lo esencial en la constelación. Entonces por eso siento Ujú, que es más profundo porque es como que esa energía que con la emoción se dispara hacia afuera, va hacia ujú, ujú. adentro y Va es mucho un en las movimiento. emociones. No es un momento, o sea, ese cambio y ese ver esa información genera una respuesta energética, pero realmente es información que está cambiando. No trabajamos no trabajo con Reiki, pero la intención de constelaciones no es mover energía, ni que sientas la energía, no, es reconocer lo que es y sacarlo a la luz. Por lo menos la manera como yo lo veo y como lo abordo. Ahora, que eso va a generar movimientos internos profundos, sí. Este, Ujú, ahora, cuando las personas se bloquean y cuando la persona tiene mucha resistencia, entonces, claro, sí puede generarle entonces dolor de cabeza, me estoy resistiendo a esa información y entonces es mucho más doloroso y es quizás más traumático que el que está viendo porque el dolor de cada uno. ujú. Entonces, ese dolor Es y la veo el dolor. experiencia. Entonces se me Es la- dispara la cuestión aquí a mí, ¿no? Pero como yo Ujú, no lo quiero asumir, me entra como una ansiedad y quiero salir corriendo.
Entonces, Exacto. ahí sí hay un movimiento energético porque en realidad no estoy viviendo la constelación, estoy resistiéndome, estoy. Ajá. Entonces, por eso Y, es importante cuando las personas vayan a las constelaciones que lleguen a tiempo, que lleguen puntual a la hora, que arranquen en el comienzo, no entrar en medio de una constelación sin saber qué es lo que está ocurriendo, porque no vas a entender nada. O sea, ¿alguna persona ha tenido miedo de estar en una constelación, Mireia, y de repente quiere parar la constelación? ¿O te ha pasado en algún momento? De estar en una constelación y de repente, para, no puedo más, ya mis emociones no pueden, ¿no? ¿Te ha me ha pasado alguna pasado, vez eso? me ha pasado en presencial de una persona que yo combino, o sea, cuando es presencial individual, yo combino técnicas. Entonces no recuerdo exactamente qué estaba usando con esta persona, pero ella sí decía que muy consciente de lo que estaba viviendo en el momento en el que yo quiero salir corriendo, pero que yo no la permitía, porque la idea es que conectes con lo que estás sintiendo. Pero ella ya había desarrollado bastante ese observador como para darse cuenta de lo que estaba pasando. Entonces, Ujú. este, es lo único que recuerdo así de como que quiero salir corriendo. Sobre todo en las presencias, en los grupos y mira, ve, reconoce, hace mucho este movimiento, porque como lo que compartía, no recuerdo el nombre, es algo que tú sabes, lo que sale a la luz, cuando me refiero a salir a la luz, es algo que sabes, pero que no sabes. Entonces eso es lo que se hace en una constelación tal como ella lo dijo. O sea, yo lo sé, pero no lo sé. Entonces, Claro. eh, por eso las personas en las constelaciones asienten mucho a lo que están viendo, que ya lo saben. ¿Una vez la has llevado a alguna persona a un médico? Me refiero a un médico, ¿no? De tanta emoción que tiene esa persona que el corazón se le dispare, ¿no? O sea, yo creo que nunca ha pasado eso en Yo creo ninguna que eso tiene constelación que familiar. ver con la persona que lo esté llevando. Me atrevo a correr ese riesgo de decirlo. O sea, yo creo que el constelador, creo no, el constelador tiene que llegar hasta donde sus límites le permiten, hasta donde su miedo le permite. Si el constelador siente miedo o el terapeuta en general, porque con neuroliberación también es muy fuerte lo que sale y muy todo lo que las personas van contactando. Si la persona que lo está llevando se asusta, tiene que parar el trabajo. O sea, porque no lo puede seguir llevando porque es su propio miedo. O sea, no, entonces, en mi caso particular no he sentido nunca, las personas sienten muy fuerte, sienten cosas, pero al final, pues, gratificante, pueden mirarlo, no sé, preguntar si hay alguien allí que haya estado en constelaciones y que comparta cómo ha sido para ellos después de una constelación y el mismo proceso en la constelación. En el libro Fíjate, hay muchos casos eh, donde muy brevemente pues comparto el caso y puede servir para tener más idea de lo que es las constelaciones y quizás te identifiques. De hecho, ha pasado personas que han leído el libro y entonces les hace clic algo que tiene que ver con su propia historia y después pues, han pedido la consulta no sé si ves más o menos la pregunta ahí, bueno, o, más que la pregunta, o una respuesta, ¿no? de María Eugenia, que nos comenta que yo sentí que se me habían quitado 7 cruces de encima, y lloré mucho, y después de ese movimiento de energía, que allí se movió, algo cambió en nuestra vida, así es, y así es. Mucha gente sacamos todo lo que dice, teníamos dentro. uh-huh, Qué así, fuerte la experiencia. así es. Mucha gente dice que se ha quitado un gran peso, que se sienten más livianos, el rostro les cambia, me abrazan. O sea, es, es liviandad, es descarga, es quitar esas cruces,
quitar ese peso, como no lo veía así. Y luego trae los cambios en la vida, como lo comparte María Eugenia. Muchas gracias, María Eugenia, por compartir tu testimonio, porque no es lo mismo que yo diga que pueden sentir eso a que tú que lo has vivido, pues lo compartas. Te agradezco. Mireia, si quieres comentarme un poquito sobre el prólogo de tu libro, no sé qué tienes ahí en el libro, no sé cuántas páginas, no me acuerdo de las páginas que tiene. Si quieres comentar un poquito para que también conozcan un poquito sobre más o menos qué tratas en el libro, ¿sí? Para más o menos que la gente sepa de qué trata tu libro y qué te diferencia de los otros libros. Uh-huh. No sé qué me diferencia, lo que puedo sí decir es lo que trae el libro. El libro y la intención con la que fue hecho el libro. El libro fue hecho para las personas que no tienen idea de las constelaciones familiares y de repente les da curiosidad o les provoca como que ir a un taller o pedir una sesión, pero todavía no me atrevo. Entonces me parece que es como así como los trailers de la película, de que puedes mirar un poquito por encima sin meterte en la película. Veas y saborees un poquito, por supuesto no va a ser igual que vivir la experiencia, pero te da más idea de qué se tratan las constelaciones. Para ello, pues tuve que al comienzo describir un poco la teoría, comparto casos de mi propia experiencia y al final también hay algunas teorías científicas que pudiesen darle explicación a lo que ocurre en una constelación familiar y lo que tanto durante como después de la constelación. Eso es más o menos lo que trae el libro, trae que recuerde eso. Uh-huh. Y también cuentas las experiencias un poquito, ¿no? De las personas que has tratado también. Claro, los casos. Testimonio. Uh-huh. Y cuéntame un poquito también sobre la neuroliberación, porque es un tema que también a la gente no, a lo mejor les cuesta un poquito, ¿no? El entender qué es exactamente la neuroliberación, aparte de que tú también trabajas la gestal y más cosas, ¿no? Sí, la neuroliberación es el nombre que yo le di a una manera de trabajar derivada de una formación que hice en una técnica basada en las neurociencias. En este caso, a diferencia de la constelación familiar, donde buscamos de dónde estoy, en dónde yo estoy atado o en lealtad con mis antepasados, buscamos bloqueos de tus vivencias propias de tu vida. Es un protocolo donde entonces de alguna manera va surgiendo en el que estás completamente consciente y van llegando memorias y recuerdos y entonces podemos ir desbloqueando esa emoción y ese pensamiento que nos tiene allí y nos impide desplegar pues tu vida en plenitud. Luego también Mireia me están contando por aquí dónde está, dónde pueden conseguir el libro, nos cuenta otra vez Iris por aquí. Y le comentamos, tienes en Amazon, ¿no? No sé cuándo vas a sacar el audiolibro, ¿no? Que me comentabas. En Amazon está el libro, el ebook, y está en impreso. Se lo puedes conseguir en Amazon las personas fuera de Venezuela. Aquí está en forma en físico, en Venezuela, para las personas que gusten, pues me pueden escribir por el correo o por la página o por alguna de las redes, por el mismo Facebook. Y está ahorita en distribución, sé que está en algunas librerías. Sé que está en algunas librerías, pero no sé exactamente en cuáles. ¿Okay? Uh-huh. Y por aquí Verónica nos cuenta el también. Está ya grabado, pero todavía no está disponible. Uh-huh. No sé si lees la pregunta ahí de Verónica, mira. Verónica nos cuenta. Uh-huh. Llevo un tiempo trabajando en mi persona y he llegado a un punto
que sé que hay algo más de lo cual tengo en mí y no lo tengo consciente, que me está bloqueando para concretar mi misión, mis metas. Quizás sea un miedo. Eso es lo que deseo descubrir porque no consigo fluir en totalidad. No sé si quieres comentarle algo. Si ella siente ese bloqueo, sí, y ese bloqueo puede venir de algo en tu historia familiar o puede venir de tus propias experiencias. Por lo general hay combinaciones de factores. Y en mi caso, usando las técnicas, o sea, estoy haciendo una neuroliberación y de pronto pues siento que un movimiento de constelaciones puede potenciar el trabajo y por supuesto lo hago, ¿no? O sea, entonces por eso en la sesión en particular pues me cuesta definir qué es lo que la persona hicimos en la sesión, si fue constelación, si fue neuroliberación, algunas sí son netamente constelación, netamente neuroliberación y algunas son mezcladas y otras pues conexión con lo grande que y me va llevando a que voy haciendo con la persona para mostrarle lo que tiene que ver y para que esa información se haga consciente. Cualquier persona que nos está ahora conectado, y si quieres hacer alguna pregunta, la puedes hacer. Ahí tenés el tiempo de Mireia, después de la charla de ayer, y también algunos artículos que tiene ahí. Incluso tienes también como una sección de contacto, ¿no? Que también das terapias, Mireia, que comentábamos antes, ¿no? Sí. Que más o menos tienes terapias de más o menos de qué duración. Entre 1 y 2 horas con un promedio de 1 hora y media por Skype, videoconferencia. Y aquí en Venezuela, pues las presenciales y los talleres en grupo. Y bueno, con Miguel estamos... Ajá. ¿Tienes algún taller ahora presencial que vas a realizar o algún curso que tengas? No, ahorita no estaba programado, estaba pensando en uno para el 31 de julio, pero justo ese fin de semana aquí hay situaciones impredecibles, entonces no estoy segura. O sea, aquí lo que estamos pasando nos pone a vivir el día a día. Los bloqueos, nos cuenta por ahí Pilar, ¿los bloqueos son heredados? Hay bloqueos que son heredados, o sea, son lealtades a tus antepasados. No todos los bloqueos son heredados. Y heredados, por supuesto, es la palabra digamos en términos coloquiales se usa. Sin embargo, hoy en día está la epigenética, que bueno, nos habla ya de la herencia de comportamientos y de activaciones, de genes activados debido a lo que vivieron nuestros antepasados. Es una de las teorías que comparto en el libro, la epigenética. Aparte tú también estudiaste biología, ¿no, Mireia? Sí, mi formación inicial es biólogo, estudié biología y después hice el doctorado en ecología. Y luego, bueno, la vida me ha puesto aquí donde estoy y quién sabe pues, dónde me ponga mañana. Pues no sé si quieren compartir algo más, Mireia, o alguna pregunta más. No queríamos hacerla muy larga porque le comentaba yo a Mireia que nos gustaría hacer como una especie de taller que lo informemos pronto, este taller que estamos preparando, ¿no? Sí, estamos hablando de una charla que he dado presencial y vi en un grupo muy pequeño por internet, que es ¿por qué no logro lo que quiero? Esa es una de las posibles actividades que podamos tener con Miguel. La otra que yo creo que sí tendría que ser un poquito más adelante es la lupa en el conflicto, una lupa en el conflicto. Porque aparte creo que los talleres que sueles hacer presenciales, ¿no? Que incluso trabajas lo que comentábamos antes, ¿no? La neuroliberación y mezclas muchos conceptos también que a veces ayudan a despertar
ya no solo despertar de conciencia, sino también trabajar algo interno entre nosotros, No, es que que a lo veces a través de... especial es netamente orientado a un trabajo profundo interno. O sea, ahí no es, o sea, las Ujú, sesiones particulares, presenciales y en línea es un trabajo profundo. O sea, ujú. no es un taller, no es es un trabajo de mirar y reconocer, soltar. Y me dio una pregunta muy curiosa que siempre me pregunto, ¿no? Cuando se trabaja, por ejemplo, en grupo dentro de una constelación familiar, se mueve quizás más, más cosas, ¿no? Se crea como una gran familia, más que cuando se trabaja con una persona, ¿no? Quizás sea más, no sé si te cueste más, por ejemplo, trabajar con un grupo de, no sé cuánto, los grupos tú que haces de forma presencial, ¿cuánto tipo de personas sueles tener en una constelación? ¿Cuatro, cinco, seis? Porque yo sé que hay muchas constelaciones, cada persona que hace la terapia de constelaciones, no siempre se crean grupos muy grandes, ¿no? Para constelar, me refiero. Ajá. No, no te estoy entendiendo si son tipos de Ok, personas o si son, o es lo que pasa con el grupo después de la... ajá. ¿Qué No, tipo de, cuánto tipo de personas suelen estar en un grupo cuando haces ¿a una, qué te refieres con tipo de personas? o sea, son cinco o seis personas, cuando lo haces, por ejemplo, Eso varía, ajá, eso ajá, varía. A mí me gusta que haya gente, me gustan los grupos numerosos, ujú. Pues normalmente que son eh, cinco, pero seis. no, o sea, yo suelo pedir un mínimo de 12 Ujú, y me ujú. gusta que haya más para que las personas puedan tener la posibilidad de observar constelaciones, que puedan Ajá, estar representando y puedan estar sentados observando constelaciones, observando entre comillas, porque las constelaciones se constelan todos, o sea, la gente que está sentada está constelando. Lo que pasa es que son ajá, posiciones desde las que constelo diferentes. Entonces, ajá, cuando hay más gente, es como que no sé, o sea, da para más movimientos, las personas pueden estar sentadas, no siempre la misma persona está representando. Eh, es muy personal, sé que hay personas que, bueno, por personas, hay personas, bueno, que tienen, son conocidas y llenan auditorios masivos. O sea, Bert Hellinger, si tú estuviste con él, sabes que es masivo. Y el movimiento para las personas que están allí es fuerte, o sea, porque es un ujú. trabajo de información y de conexión. Fíjate, por ahí nos cuenta María Eugenia que yo hice la neuroliberación de mi hijo tras el tras el vientre de la madre y no estaba presente, pero tenía dos entidades enganchadas vibrando con él. También fue un trabajo muy intenso. Bueno, aquí me surge porque bueno, lo que te digo, no sé si eso está conocido así. Yo lo que llamo neuroliberación está basado en un protocolo que se sigue con la persona y no hablamos, por supuesto, ni identidades, ni simplemente van surgiendo memorias de tu propia experiencia. Yo no estoy negando que eso pueda ocurrir, pero no es como, o sea, yo no le he podido, o sea, compartir aquí que yo he tenido, van a descubrir si tiene entidades eh, enganchadas o porque no es la manera, pues, va a encontrar experiencias eh, vividas por ellos. Ujú, No hubo ese fluir de la emoción y no se dio todo el proceso y eso se quedó apretado allí y entonces se me dispara en el presente. Es como que eso respondo a estímulos en este presente en función a una experiencia que yo viví en el pasado. ujú. Pero bueno, es válido, ¿no? O sea, si le sirvió, yo
todo lo que sirva es bien recibido y gracias a Dios hay muchos caminos, ¿no? Ujú. Sí, es que cada persona tiene una experiencia también personal, ¿no? Según también la evolución, ¿no? O también sus creencias o el tipo de cosas que tengan que vivir, ¿no? Cada persona. Por ahí nos Sí, comenta también Verónica, en una constelación puedo descubrir por qué comienzo algo y no termino, o por qué tengo ideas y no las llevo a cabo. O sí, sea, que pregunta que la contestamos antes. claro. Ujú, O sea, ver cuál es la dinámica allá atrás que impide la conclusión y el éxito y la salida a la vida. O sea, alguien murió joven, alguien fracasó, la conexión con la madre, no sé, o sea, lo que digo, no hay como en otras técnicas donde tú dices esto significa esto. Y de hecho cada vez a mí me cuesta más como conectar las mismas comprensiones de Bert Hellinger, ujú, porque no soy yo la que es la persona, me cuesta precisarles, porque yo entro en una danza con esa persona y entra de una manera y sale, la acompaño en su salida de su baile en otro espacio. Entonces, no me, es como que yo entro en esa sintonía y no lo tengo tan de manera racional y lógica como para después compartirlo cuando me lo preguntan. ujú. Mira, ya se puede comparar el coaching con una constelación familiar o no tiene nada que ver. No, no, nada que ver. Ujú, Nada que ver, eh, porque el coaching, hay diversos coaching, y de hecho está el coaching sistémico, que es el nombre que se ha utilizado con la intención de llevar a esta mirada sistémica individual a lo que es organizacional, que también se hace para empresas, las constelaciones, de manera grupal e individual. Entonces, oye, se ha usado el término coaching sistémico en ocasiones para hablar de la constelación individual en una organización. Pero el coaching que yo conocí era un coaching donde se establecía como cuál era el objetivo y la meta de la persona y se le acompañaba a que lograra esa meta. Como los coaches en particular, ninguno de los trabajos que hago los oriento en esa vía, porque yo puedo tener metas en función de mis programas. Y entonces te puedo ayudar a montar la escalera y llegar a la cima y resulta que ahí no era tu camino propio, era tu lealtad y tus programas lo que te estaban llevando a establecer esa meta. Entonces mi trabajo está más enfocado al desbloquear, a liberar para que me conecto con mi ser y ese ser me va conduciendo a donde yo, al lugar que me corresponde dentro de este gran rompecabezas que es el planeta Tierra. ujú. Pero es Para aquellas válido. personas ajá, para aquellas personas que no pudisteis escuchar este seminario, va a quedar grabado. Me refiero a las preguntas que dejéis y tal. También nos va a ayudar mucho también a que Mireia también pueda, pues también un poquito para los próximos seminarios que vayamos a hacer, incluso un seminario que estamos preparando, las preguntas que nos hagáis, nos va a ayudar mucho también a que Mireia también abra un poquito, pues, eh, su cabeza, entre comillas, Sí, ¿no? no, y si hay algún tema Para, que les guste que compartamos, o sea, desde esta ujú, mirada, desde la mirada de Mireia, con todos sus errores y distorsiones que pueda tener, pero que ujú, de repente abre ventanitas para otros, ¿no? Vamos, ujú. con esto podemos Sí, ir. sobre todo eso, ¿no? Porque yo creo que algo que aprendí mucho de ti, Mireia, es eso, ¿no? De la experiencia que tú tienes trabajando con empresas, ¿no? Lo que comentabas antes del coaching organizacional, ¿no? Que también te ha ayudado mucho a conectarte con, yo creo que, no sé, llegará un momento que pase como la numerología, ¿no? Que la numerología trabaja a lo que es las empresas y saben
Pues un poquito el saber cómo es la persona, qué tipo de cosas hace, ¿no? Que es lo que pasa con muchos empleados, empresas, y tú también tu punto de vista dentro del coaching organizacional, que también lo haces, también te abre a trabajar en esas empresas y a la vez también el descubrir que algún día, yo creo, que hasta las empresas necesitarán constelaciones familiares para descubrir, ¿no? A nivel Sí, organizacional se está usando mucho. por eso te digo, por O eso sea, te digo que, y empresas grandes lo están usando. Está Cecilio Regojo, Portugal, que la ha expandido mucho y es algo que es más difícil. Quizás es la creencia de nosotros, que de hecho mismo Cecilio Regojo nos decía que nosotros mismos no creíamos que no se podía o no creíamos el gran valor de la constelación y por eso a nivel organizacional y nos limitábamos. Porque claro, tú para hacer un clima organizacional, ¿cuánto tardas? Y en ujú. una hora puedes mirar y encontrar caminos para una empresa con una constelación. Pero creo que bueno, que aquí podemos ir cerrando la conversación de hoy. O sea, creo que la idea era como que ver qué inquietudes y qué Mira, cuando quieres cerrar parece que todos se ponen de acuerdo para para. comentarnos, mira ella. Sí, pero tengo un compromiso ahora en un ratico. Por ahí nos dice otra, ¿por qué la gente nos ataca cuando uno está en el proceso de cambiar? Por el proceso de, ¿cómo pone? ¿Por qué la gente nos ataca cuando uno está en el proceso de cambiar para bien, tanto física o espiritualmente? Lo que se dice cuerpo, mente y espíritu. A ver, mira, ella Ahí puede sorprende. ser es libertad, eso es una libertad de ella. O sea, Ajá. me siento culpable de estar mejor de lo que ellos estuvieron y entonces tengo mala conciencia con ese grupo, esa familia, que es la lealtad y la mala conciencia. Entonces no es la gente, es mi culpa que para crecer tengo que asumirla. O sea, la percepción es la realidad, Mireia. ¿Perdón? ¿La percepción es la realidad o no? No, la percepción no es la realidad. Ok. Es pequeña realidad. Ok. Y por aquí, a ver. Entonces, es mirar cómo me siento culpable si yo estoy bien y ellos están mal. Cómo me siento culpable si yo estoy sana y ellos están enfermos. Pero para salir de allí tengo que pasar por esa culpa. Pero claro, ¿qué hacemos? Es que el otro me acusa, no soy yo. Mira, por ahí nos comenta Irene. Me lo ha recomendado mucho un amigo y hoy me decido a realizar esa búsqueda del por qué en mi familia las mujeres tienen un patrón. Curioso, ¿no? Parece que hemos despertado un poco esa curiosidad de descubrir más allá de lo que no vemos, ¿no? Sí, es sacar las dinámicas ocultas y mirarla. Aunque si ella ya vio el patrón, ya eso es constelación. Ok. Y ¿Qué haces ahora? esta última nos dice Mayra, nos dice, buen día. ¿Con qué frecuencia es recomendable constelar en grupo? Estuve asistiendo a constelaciones semanales donde por semana constelaba una persona su tema y los demás representábamos, pero fue demasiado intenso para mí, aunque no tocara constelar era demasiado el agotamiento. Estabas constelando y lo que comenté antes, quizás me estoy resistiendo. Eh, es respetar tu propio proceso. O sea, por eso en la conversación de ayer yo les decía que yo les dejo y voy en contra de lo que en algunas formaciones a mí me dijeron que yo tenía que decirle a la persona cuántas sesiones y como que ya ahora no necesitas más trabajo. En mi caso, hay veces sí les digo a la persona te recomiendo otra sesión o te sugiero otra sesión, pero por lo general
es abierto, o sea, yo soy un recurso de la persona. Es como si que yo soy el alicate y tú estás haciendo tu trabajo y dices, necesito el alicate y vas y lo buscas. Es tu responsabilidad y tu propia autorreferencia, tu propia guía interna. Entonces, si fue demasiado para ti, respeta ese proceso y ve en el momento que sientes que te puede ayudar. Claro, deja que eso se integre, se digiera y sigue tu autorreferencia. O sea, yo en general y a las personas que atiendo tampoco, no soy consejera, no soy maestra, no estoy iluminada ni estoy más allá de, o sea, ofrezco el trabajo, o sea, pero... Mire, ya sabía que eres electricista. pero Ya sabía que eres electricista, pero me mentiste. sí, es un recurso, entonces eso que yo lo veo así, esos grupos es un recurso para mi proceso. Entonces, si no Pues necesito bueno. igual el CATE me está haciendo daño, o sea, lo puedo dar. Okay. Personal de lo que es una constelación, sin ser rígida y ortodoxa con el trabajo, que ya hace falta en otro momento un movimiento, yo no se lo voy a negar a la persona, pero no es que me estoy constelando y me hago constelaciones toda la semana, no. ¿Okay? Bueno, ahora Mire, si quieren podemos cerrar. Si quieren hacerte, Ajá. si quieren hacer alguna pregunta. Sí, la pueden dejar escrita y abrimos otro espacio para responder las preguntas. Esa puede ser una opción. Okay, ahí está tu página, ¿no? mirellamaterán.com.be. O sea que ahí te pueden contactar. Claro, ahí está el libro también. Y entonces abrimos un espacio que sea para responder estas preguntas. Incluso yo te comentaba, Mireya, que aparte, pues, podías hacer como video respuestas, ¿no? De alguna pregunta en concreto, para que tú también tengas un punto en tu canal de YouTube, porque... Sí, podemos abrirlo y hacemos solo la respuesta a esa pregunta, porque lo que sí necesito es que sea corto el tiempo que se dedica, pues, porque dedicar 3, 4 horas a cada vez que me conecto por aquí, y además creo que es pesado también para el que escucha. Ok, pues gracias, Mireya. O sea, menos es más, esa es otra pauta en constelaciones, o sea, no es que mientras más es mejor, o sea, es lo esencial. Es mostrar lo esencial, porque si no se diluye. Exacto. Pues vamos a darle las gracias a Mayra, a Verónica, María Eugenia, a Pilar, a Jané, pues a todas esas personas que nos acompañan siempre, nos comparten, ¿no? Sus opiniones, porque al final de cuentas, entre todos los que comentáis y compartís en la página, tanto Mireia como yo seguimos aprendiendo, ¿no? Porque al final de cuentas todos somos aprendices de esta aventura que hemos navegado durante tiempo. ¿Alguna cosita más, Mireia, para terminar la conexión? Agradecer a los que se conectaron, agradecer los comentarios, agradecer las preguntas, agradecerte a ti la invitación y bueno, estoy a la orden para responder esas preguntas y podemos hacer eso, como en corto responder 3 preguntas, o sea, en vivo, ¿no? O sea, que abrimos el espacio orientado a responder esas 3 preguntas. Y bueno, pueden visitar la página que allí la página, la idea es que le dé orientación de qué y que te den ideas también para escribir, ¿no? Quizás yo pueda responder. Y de qué es lo que yo puedo aportar o qué de lo que está compartido le sirve o no le sirve, de qué manera me ha servido, de qué manera me sirvió los comentarios, por ejemplo, en Twitter, en Instagram. Que hay personas que me comentan que aquí en Venezuela, hay personas que me han comentado que eso que yo voy compartiendo les ayuda a vivir este proceso en coloquial sacándole el jugo, porque la idea es que aprovechemos el conflicto para crecer y para madurar y para expandir la conciencia. Y sobre todo en vez de tanta lucha interna, ¿no? De tanta guerra, que la guerra al final de cuentas es una guerra de conciencia. No es negando el conflicto que lo vamos a trascender.
El Ujú, conflicto ayuda. ujú. Y esos son los que de un día para otro salió y se divorció. Exacto, Los negantes. exactamente. Entonces, el del conflicto es dos límites que se están, entonces, ahora, como yo trabajo es a nivel de la persona y creo que el conflicto es una manifestación del conflicto que yo tengo adentro. Exacto. Entonces, no es que yo no es que voy a evitar el conflicto y estoy en paz. No. Tú puedes estar en el lago más pacífico y estás totalmente sin tener ningún ápice de paz. Y puedes estar en el Ujú. conflicto más grande y estar en absoluta paz. ¿Por qué? Porque tiene que ver contigo. Es algo interno tuyo, el descubrirte, ¿no? El meditar, como tú decías, ¿no? El entrar en ese mindfulness dentro de nuestra mente, conectarnos con ese momento. Ahí descubres muchas cosas también. Es algo que Es una recomiendo guía. mucho a las personas, el mindfulness lo recomiendo muchísimo. Aquí en Venezuela en este momento siento que es de gran ayuda que nos dediquemos un tiempo en la mañana, un tiempo en la noche a centrarnos, a conectar con todo eso que se está moviendo porque es muy fuerte. Es muy fuerte lo que se nos está poniendo ya al frente, que está dentro de mí. Entonces por eso cada quien lo vive diferente y cada quien entonces está ubicado o en el medio de la batalla campal o está ubicado en un sitio que no se escucha nada. Eh, no, ese conflicto no está afuera, es un conflicto de que está dentro de mí. Entonces hay que Ujú. asumirlo. Es el mismo caso de la chica, es que me culpan los otros. Ok, entonces cuando yo logro mirar ese conflicto desde la neutralidad, yo puedo poner una postura, yo estoy de este lado, mi óptica está de este lado, pero no me está quitando la paz. Te está haciendo moverte algo dentro para que tú también te des cuenta de hasta qué punto Claro, ese claro. conflicto que tú ves de fuera es parte también de ti si tú le das poder a ese conflicto interno, ¿no? No es que le des poder, es que está y hay que verlo. Donde yo me estoy negando la libertad, donde yo estoy dejando de hacer cosas porque tengo miedo, donde yo creo que me puede faltar y entonces me quedo en este sitio, donde yo no me atrevo a hablar porque me da miedo. Entonces, es mirar el miedo que tengo, reconocerlo, o si es rabia, reconocerlo. Y en la medida que yo voy reconociendo eso, yo entonces voy a salir afuera más empoderada y voy a tener una acción, entonces no voy a poder tener a alguien que me pise. Ujú. Y nos quedamos con esta frase última ya para despedirnos. Dice, Iris, es curioso que las personas a tu alrededor piensen que te estás volviendo loca cuando empiezas a adentrarte en estos temas. Como que nos vuelven como una secta, ¿no? Piensan que somos sectarios o estamos metidos en un nuevo paradigma, que todos estamos ahí, ¿no? Sí, Es eso lo fuerte, ¿no? Esa podemos frase. compartir en la próxima conversación, porque es también que quizás también pasamos por una etapa a lo mejor de ponerse sectario, porque no necesariamente, si yo puedo entender la postura del otro y entonces no me va a perturbar que me vea porque es como que yo me ponga cómo vería yo antes a esa persona. Quizás también la vería Aquello que no una. vemos en el otro está en nosotros mismos a veces, nuestro propio espejo que no nos deja ver. Claro, entonces es un poco revisar todo eso como entonces la lealtad o el miedo que tengo, en fin, no quiero caer en repetir lo que ya dije. Creo que ya aquí podemos cerrar. Vamos a cerrar por hoy y Pues, pues si no, no te acabamos, mira. ¿cómo? Que si no, no acabamos hoy. No, no es la idea, de verdad se pierde Fluimos, mucha valiosa. fluimos y fluimos y fluimos y fluimos. Pues gracias, Mireia, por este espacio y estamos próximamente conectados a la nueva experiencia, ¿no? Por Así eso la es, página está offline, mi página está offline por unos días, y haciendo unos cambios ahí.
y quiero prepararla mejor también. Alguna sorpresita por ahí. Ok. Gracias, Mireia. Bueno, gracias a todos los que se conectaron. Bueno, están invitados para las próximas conexiones y hacer preguntas si quieren para los próximos encuentros. Gracias. Ok, nada. Chao, Mireia. Chao.